Señores, buen día. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que es la dueña de este maravilloso espacio, en nombre de la Fundación El Demócrata, que trae al distinguido escritor español, y en nombre del Grupo Estrella, que es el sponsor y que hace posible que esta actividad se esté desarrollando en este día. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, de manera muy especial de los estudiantes de esta universidad, que gentilmente han posibilitado su presencia aquí. Gentil y aupado también por la universidad para que estén aquí, y de seguro que se van a sentir regocijados. Y en este caso voy a decirlo también regocijadas, porque veo que del grupo joven que hay, la mayoría son chicas, que usualmente no están muy interesadas en estos temas, pero ya la mujer de hoy es diferente en su totalidad. De manera que gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a las instituciones que hacen posible la presencia del distinguido conferencista y autor de libros, que hoy pondrá su más reciente ejemplar en circulación y lo hará en Santiago. Queremos hacer mención de quienes ocupan la primera fila. El señor Pedro Baños, que es autor del libro Geo-Hispanidad, su más reciente obra. El doctor Cecilio Espinal, rector magnífico de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El señor Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella. El señor Francisco Tavares es presidente de la Fundación El Demócrata. Es la institución que ha traído desde España a el coronel en retiro, escritor Pedro Baños. Escritor, comentarista, polémico. Si ustedes buscan en el chat GPT van a encontrar muchísimo material del distinguido conferencista de hoy. Agradecemos la presencia del embajador Marino Berigüete, que es director académico de la Fundación El Demócrata, del embajador Luis González, que es director de Relaciones Internacionales de la Fundación El Demócrata, del señor Ulises Rodríguez, honorable alcalde de este municipio, quien está acompañándonos también en esta actividad. También con nosotros el embajador Iván Gatón, el señor Frank Moya Pons, historiador, el ingeniero Félix García, que es parte también de la universidad y un empresario que ustedes deben conocer muy bien porque tiene muchísimos años aportando al desarrollo y el crecimiento de Santiago y del país. Y también en la fila está el señor Silvio Carrasco. Se me fue Silvio. Se me fue. Estaba haciéndole compañía al señor Frank Moya Pons. Gracias, Silvio, por hacer de mecenas para acompañar a el señor historiador Moya Pons. Queremos agradecer a los señores miembros de la prensa por estar aquí presentes, y de inmediato vamos a escuchar las palabras de bienvenida del señor rector de esta Pucamaima, Cecilio Espinal, reverendo Cecilio Espinal. Honorable Coronel Pedro Baños, autor de la obra que hoy nos convoca a todos. Señor Ulises Rodríguez, alcalde de la ciudad de Santiago. Ingeniero Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella, a quien agradezco las gestiones con el autor y también con la Fundación para la presentación de este relevante libro aquí en el campus de Santiago de la Pucamaima. Destacar también que el ingeniero Manuel Estrella es miembro de la Junta de Directores, al igual que el ingeniero Félix García, a quien también saludamos. El señor Francisco Tavares y Marino Berigüete, presidente y director académico de la Fundación El Demócrata, que tendrá a su cargo la presentación de la obra, este último. Invitados especiales, estimados profesores,
estudiantes, miembros de la comunidad universitaria y de la prensa. Y bueno, no podemos dejar pasar por alto a don Frank Moya Pons, que nos acompaña entre nosotros. También es un gran insigne y miembro de esta comunidad también universitaria históricamente, y reconocido en el premio que otorga el MESID recientemente en la parte de investigación y de la ciencia, como el gran premio nacional. A todos los miembros que ocupan la mesa de honor, el señor Gatón y los demás miembros, invitados especiales, todas y todas, señoras y señores, muy buenos días. Es para nosotros un privilegio y un motivo de especial satisfacción darles la más cordial bienvenida a esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en ocasión de la puesta en circulación del libro Geohispanidad, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico, del reconocido analista geopolítico español Pedro Baños. Nos encontramos ante una obra de gran pertinencia que invita a repensar críticamente el papel de los países hispanoparlantes en el contexto global contemporáneo, frente a un panorama internacional caracterizado por tensiones entre grandes potencias y por una reconfiguración de los equilibrios de poder. El autor plantea una propuesta geoestratégica ambiciosa, la articulación de un bloque panhispánico sustentado en la historia compartida, la identidad cultural y la lengua común, como vía para reposicionar a las naciones hispanas con mayor autonomía, influencia y capacidad de incidencia en los procesos globales. Geohispanidad trasciende la reflexión conceptual para presentar un proyecto concreto de cooperación política, económica y cultural. Esta visión de largo alcance apuesta por consolidar un espacio común entre los países que comparten el legado hispano, superando fragmentaciones históricas mediante alianzas estratégicas, diálogo sostenido y acción conjunta. Uno de sus pilares centrales es la promoción del idioma español como herramienta de proyección internacional y como instrumento clave de una diplomacia cultural activa, orientada a difundir los valores de la hispanidad y reforzar su presencia global. El autor es reconocido como uno de los principales especialistas del mundo hispano en geopolítica, estrategia, seguridad, terrorismo e inteligencia. Ha logrado una amplia proyección internacional a través de su labor como analista, conferencista y autor de obras como Así se domina el mundo, El dominio mundial y El dominio mental y la encrucijada mundial. Su presencia en medios de comunicación, así como en espacios académicos y de reflexión estratégica, le han convertido en referencia para el análisis del orden global contemporáneo. En este sentido, Geohispanidad, el libro que hoy pone a la consideración del público lector, representa una contribución valiosa y oportuna, pues todos sabemos cómo está el mundo actual y las grandes potencias en este momento. No solo por la profundidad de su diagnóstico, sino por su voluntad de construir una narrativa común desde la diferencia, orientada al desarrollo sostenible, el bienestar colectivo y la afirmación de una voz hispana coherente, firme y una capacidad de proyección en el escenario internacional. Este acto, más que una presentación editorial, es una invitación al pensamiento compartido, a la construcción de nuevas alianzas y a la apertura de caminos para imaginar juntos el lugar que la comunidad hispana merece ocupar en el siglo XXI. Nos honra contar con la presencia del autor, Coronel Pedro Baños, en esta Casa de Altos Estudios y agradecemos su generosa disposición para compartir su visión con nosotros. De igual modo, al ingeniero Manuel Estrella, que ya lo comentábamos, miembro de la Junta de Directores de esta universidad, por sus gestiones para que hoy
lo tengamos entre nosotros a través de la fundación que auspicia su presencia. Agradecemos a todos su presencia en este acto. Sean todos y todas bienvenidos y que la presentación de esta obra sea el inicio de un diálogo fecundo sobre la hispanidad como fuerza cultural, política y geoestratégica capaz de contribuir activamente a la configuración del mundo que deseamos. Bienvenidos, bienvenidas, muchas bendiciones y gracias por estar aquí. A continuación vamos a escuchar al señor Francisco Tavares, empresario y comunicador, cuya entidad hace posible la presencia del señor Pedro Baños en República Dominicana y que está extendiendo hasta Santiago la participación de esta fundación El Demócrata. Con ustedes, Francisco Tavares. Muy buenos días, muchas gracias a todos. Saludar y agradecerles por acogernos en esta ciudad corazón. El centro de la República Dominicana, Santiago, se construye sin lugar a dudas como la cuna del pensamiento y lo que representa quizás, y sin el quizás, lo mejor de la dominicanidad. Ha participado Santiago en tantas gestas patrias y ha tenido que ver esta ciudad con la reconstrucción, con la defensa de nuestra identidad, de la soberanía y de lo mejor del pensamiento académico, filosófico y ciudadano. Quiero saludar de manera especial a toda la línea de honor en la persona del señor rector. Gracias por acogernos en esta alta casa de estudios, al ingeniero Manuel Estrella, por creer en la propuesta de hacer posible hacer todo lo necesario, ingeniero, para que estemos aquí en esta mañana. De la misma manera, a don Pedro Baños, coronel, para que tengamos una idea, el coronel Baños es sin lugar a dudas una de las personas más influyentes en el habla hispana, en todo el planeta, en el análisis de la geopolítica, con libros escritos y con el acceso a información clasificada en todo el planeta y con una agenda de cerca de 2 años copada. Cuando le propusimos en aquella histórica conversación, coronel, en un café de Madrid, que viniera a República Dominicana, nunca nos imaginamos que iba a obtemperar, iniciando su gira por todas las Américas en República Dominicana. Un privilegio para nosotros como nación y como sociedad. Así que gracias. De la misma manera, saludar a nuestros directores, el embajador Marino Berigüete, quien presentará la obra del coronel, director de Relaciones Internacionales de nuestra fundación, el embajador sinólogo internacionalista, catedrático Luis González, director de Relaciones Internacionales, y Marino Berigüete, director académico. ¿Por qué la Fundación El Demócrata trae al coronel Baños y lo invita en este contexto a República Dominicana? Precisamente el ingeniero que ha sido un precursor de los medios de comunicación y nosotros que representamos el grupo de comunicación El Demócrata, y todos ustedes saben que hay un debate en la República Dominicana de cara, señor rector, a la discusión de cómo el dominio de la palabra, el rol que juegan los medios de comunicación, el liderazgo político y empresarial está enfrentando hoy más que nunca grandes desafíos de cara a los aportes al debate y a la construcción de las ideas. El entretenimiento, la música y todo lo que tiene que ver con la política y el ejercicio y el uso de las redes sociales no necesariamente reflejan a la dominicanidad y a lo mejor de nosotros cuando no se hace el uso adecuado de ese instrumento. Y nosotros que estamos expuestos desde nuestro grupo de comunicación todos los días haciendo análisis sobre la realidad social, económica y política de la República Dominicana, nos hemos visto expuestos, preocupados por muchos de los debates que hoy día han tratado de poner sobre la mesa el tema de que en las redes sociales la dominicanidad no está a la altura, y lo que vemos muchas veces en el uso de instrumentos que son cuestionables
tanto en la credibilidad, en la veracidad, en el respeto a las honras personales y a todo el esfuerzo que tiene que hacer una persona, una empresa, un político cuando se expone a ocupar una función pública y muchas veces termina siendo juzgado y destruido en nombre de la libertad de expresión. Una libertad de expresión que debe usarse siempre sin cortapisas, pero con responsabilidad. Y la línea fundamental entre expresarse libremente y respetar el buen nombre y la moral de cualquier otra persona no pueden entrelazarse. Lo que hemos querido hacer desde nuestra Fundación El Demócrata es decirle a la República Dominicana y al mundo que desde el ecosistema digital y desde las redes sociales, una fundación como El Demócrata y su grupo de comunicación apuesta a las ideas, apuesta al debate y que no es verdad que República Dominicana debe dejarse acorralar por aquellos que no nos representan. Tener al coronel Pedro Baños esta mañana en República Dominicana agotando una gran gira por escenarios diversos y digo, y lo comentaba esta mañana, que nos toca a nosotros este jueves exponer y poner a circular en un momento parecido a este en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, la obra. Pero paradójicamente hemos venido primero a Santiago, y digo paradójicamente porque los capitaleños, ingenieros y todos ustedes vivimos de espalda a la realidad que representa Santiago. Yo soy egresado del INTEC, soy profesor de la universidad y no dudé cuando el ingeniero nos propuso esta fecha que se antepone al lanzamiento en Santo Domingo, porque la importancia que reviste estas 14 provincias del Cibao y todo lo que ustedes hacen desde esta alma mater y el ejercicio empresarial desde el Cibao atestigua lo necesario para que nosotros en República Dominicana sepamos que desde Santiago se está construyendo en un pasado reciente, en el presente y en el futuro lo mejor de la República Dominicana. Gracias por acogernos, para nosotros un honor en el nombre de nuestra Fundación El Demócrata. Bueno, a mí en lo personal me complace cuando un capitaleño habla en estos términos. Él es sureño, pero como buen sureño se la da de capitaleño. Vamos entonces a escuchar al doctor Marino Berigüete, honorable embajador de carrera, me decía él, que no me confundiera. Embajador de carrera igual que los demás que están aquí. Son embajadores hasta que mueran. Me imagino que más allá también seguirán siendo embajadores. Entonces, a él le corresponde la presentación formal de nuestro distinguido invitado. Así es que, doctor, venga, por favor. Gracias, Jaime. Honorable Cecilio Espinal, rector de esta magnífica universidad que ha dado mucho fruto a este país. Ingeniero Manuel Estrella, miembro de la Junta Académica de esta universidad, presidente del Grupo Estrella, señor Francisco Tavares, presidente de la Fundación del Grupo Demócrata, y me sumo, pero antes de sumarme a los saludos de ustedes, destaco la presencia del señor alcalde de esta ciudad, primer Santiago de América. Primero. Señores y señores, vivimos en una época de fragmentación, no solo geográfica, sino intelectual, moral y efectiva. El siglo XXI, aunque disfrazado de conectividad y globalización, ha terminado en convertirse en una enorme torre de Babel,
donde las naciones, los pueblos y hasta los individuos se sienten cada vez más aislados, más desvinculados y lo más importante, ante los grandes centros de poder. En este contexto, en el libro de Geohispanidad no solo resulta pertinente, sino urgente. Pedro Baños, coronel retirado, estratega lúcido y un pensador provocador, ha escrito una obra con una premisa sencilla, pero profundamente subversiva: que los pueblos del habla hispana, que somos más de 500 millones de personas repartidas entre 3 continentes, no están condenados a la irrelevancia política, ni tampoco al olvido económico. Pedro cree que aún es posible imaginar un proyecto común, una fuerza articulada desde la cultura, desde la lengua, desde la historia, capaz de intervenir en los destinos del mundo. Y que esa fuerza tiene nombre: la geohispanidad. No se equivoquen. Este libro no es un manifiesto nostálgico, ni mucho menos un panfleto ideológico. Pedro no idealiza su pasado colonial, ni pretende resucitar el imperio muerto. Al contrario, Baños reconoce con una honestidad nuestras historias compartidas, los errores cometidos en nombre de la fe, las ambiciones de poder, pero también reivindica los vínculos de esta historia. A pesar de todo, esa historia no ha dejado una lengua viva, un pensamiento compartido, una sensibilidad culturalmente profunda y arraigada, y sobre todo un sentimiento de identidad que sobrevive y que a veces de manera latente, incluso entre quienes creen haber olvidado. En este libro, Baños lanza una crítica feroz, pero documentada, contra lo que podríamos llamar el colonialismo mental de las últimas décadas, que se ha convencido a una buena parte de las naciones hispanas de que su papel natural en el mundo es obedecer, nunca liderar, ni tampoco adaptarse. Esa idea que se disfraza de realismo político, de pragmatismo económico, no es más que una forma elegante de claudicación. Sin embargo, Baños se niega a aceptarla. A lo largo de sus páginas, el autor hace un recorrido que a su vez no solamente es histórico, sino cultural, estratégico, económico, parte de las civilizaciones precolombinas, no para idealizarla, sino para entenderla como parte del sustrato original de lo que hoy somos. Examina la conquista en este libro, el mestizaje, la formación del mundo hispano y con toda su complejidad. Luego,
se adentra de los siglos de enfrentamiento, de independencia, de alianza fallida y de traiciones mutuas. Todo ese pasado se expone con claridad en el libro que hoy nos presenta el coronel Baños. Y después de llegar al diagnóstico, la fragmentación actual del mundo hispano no es solamente consecuencia de la historia, sino de una estrategia deliberada. Potencia como Estados Unidos, Reino Unido y el más reciente China han sabido explotar nuestras divisiones, alimentar nuestra desconfianza y hacernos competir entre nosotros por una migaja dentro del poder global. Ha creado aquí Baños una partícula incisiva en este sistema en el que el mundo hispano trabaja, produce y consume, pero no decide, no lo incluyen, no cuentan. La respuesta que propone Baños es ambiciosa, pero razonada. Articula una comunidad geopolítica hispana basada no en la imposición de un centro como ocurrió en el pasado, sino en la colaboración horizontal entre iguales. Una alianza de naciones soberana que se reconoce como parte de un mismo destino estratégico, económico y cultural. Un nuevo espacio de poder que no copie los modelos ajenos, sino que actúe de su propia tradición histórica en el día de hoy. Aquí, en este libro, no encontramos una utopía, sino una visión. Y lo más notable es que esta visión se apoya en datos, en mapas y en ejemplos concretos. Baños no escribe como un académico encerrado en una torre de marfil, sino como un verdadero estratega que conoce el terreno, sabe leer los movimientos del tablero internacional, sabe cómo África está despertando en este momento como un actor emergente, también sabe que China se ha convertido en un imperio tecnológico sin disparar una sola bala, y que Estados Unidos, el de hoy, el de ayer, se enfrenta en una decadencia lenta pero visible. En este mundo multipolar, los hispanos tenemos dos opciones: seguir actuando como espectadores o simplemente reclamar el lugar como protagonista que somos. Una gran parte, especialmente en este libro, es su defensa del soft power, la cultura, la literatura, la música, el cine, la gastronomía, todo aquello sin necesidad de un arma ni tratado nos ha mantenido unidos durante varios tiempos en el imaginario colectivo. ¿Qué otra comunidad lingüística puede presumir de un realismo mágico? ¿De una generación del 98 como el boom latinoamericano? ¿De una herencia barroca común? La hispanidad no es una nostalgia, es un capital vivo. Lo que falta es convertirlo en fuerza, pero una fuerza política. Baños nos propone una relectura del papel de España, no como metrópoli, ni como tutora moral, sino como la hermana mayor que después de muchos errores puede encontrar vínculos en América, no un lastre
sino una oportunidad. Para ello es la clave, y en él encontramos el entendimiento mutuo y el abandono definitivo y complejo. Solo desde la humildad compartida puede nacer un nuevo proyecto común. No faltará, por supuesto, quienes critiquen este libro desde posiciones cómodas, tecnócratas. Lo acusarán quizás de ingenuo, los ideólogos de reaccionario, pero a todos ellos habrá que recordarles que la historia no se escribe, sino que se piensa lo indispensable. La idea de la geohispanidad puede parecer excesiva, pero hoy, como nos la presenta en estos tiempos de unidad europea o de la revolución industrial, ahí está. Pedro Baños ha escrito un libro provocador, valiente, no porque ofrezca receta mágica, no la hay, sino porque plantea una pregunta que incomoda. ¿Quiénes queremos ser en el mundo que viene? ¿Seguiremos compitiendo entre nosotros para ser los favoritos de Washington, o de Pekín, o de Bruselas, o seremos capaces al fin de actuar como una comunidad con voz propia, con intereses compartidos y con el coraje para defenderlo? La geohispanidad, en definitiva, es una invitación del autor a despertar, pero también una advertencia. Si no nos atrevemos a pensarnos como potencia, otros seguirán pensándonos como servidumbre. Depende de nosotros decidir qué queremos ser. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar formalmente al señor Pedro Baños. Bienvenido. Cuando uno convive con algo o con algo, es habitual que no le prestemos atención, que no lo valoremos. Esta mañana, viniendo desde la capital, aquí a Santiago, tuve la fortuna de que me trajeran en el helicóptero y tuve la posibilidad de ver que ustedes viven en un paraíso. Yo no sé si son plenamente conscientes de esta vegetación tan sumamente exuberante, rodeada de agua por todos los sitios, las posibilidades que tienen todavía solamente en el plano agrícola de crecer muchísimo más. Y qué gusto, qué placer poder estar aquí esta mañana con todos ustedes en este paraíso. Y por tanto doy las gracias a todos los que lo han hecho posible, que esté aquí, empezando por el ingeniero Manuel Estrella, al que se lo agradeceremos siempre enormemente, por supuesto, a la Fundación El Demócrata, representada por su presidente, el Francisco Tavares, bien escoltado por sus edecanes, por el embajador Marino, por el embajador Luis González, y, cómo no, también agradecer al pater. Nosotros ya sabe que en el rito español a los sacerdotes le llamamos pater, al rector de la universidad, que me acoja también en esta universidad católica. Y si ustedes me siguen habitualmente, saben que soy un grandísimo defensor
de la Iglesia Católica y siempre lo seguiré siendo. Y cómo no, pues también agradecer al señor alcalde que comparta con nosotros estos momentos esta mañana. Por cierto, maravillosa la universidad que tiene usted, Pater, una universidad absolutamente ejemplar por todo lo poco que he podido ver, pero solamente ver el entorno ya me ha encantado, me ha maravillado. Después de lo que ha dicho el señor embajador Marino, yo no sé si puedo decir algo más, aparte de darle las gracias, porque piensen ustedes que yo solamente soy un pobre soldado que ha osado meterse a ensayista, pero yo no soy un académico, no soy una persona ilustrada, no soy un poeta como el embajador, que por cierto, les digo, él es muy modesto, no se lo ha comentado, pero que hace muy pocos días en la Feria del Libro de Madrid le han dado uno de los premios internacionales más importantes precisamente por su labor poética. Así que ha dicho algo que el ingeniero me decía, te ha llamado subversivo. Siempre lo he sido, muy subversivo. En el sentido de que creo que no nos debemos conformar con lo que tenemos. Siempre debemos pensar en cómo podemos avanzar, cómo podemos mejorar todos unidos. Y es precisamente el objetivo de esta obra, con toda la modestia, por supuesto, de ver cómo este mundo hispano, esta civilización hispana, como ha apuntado el embajador con palabras mucho más sabias y mucho más oportunas que las mías, cómo podemos demostrar al mundo que somos una potencia, como pongo en el subtítulo del libro, que somos una verdadera potencia, en todos los planos. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos nosotros mismos de que lo somos, porque solo si nosotros nos ponemos en valor, podemos trasladar ese valor a los demás. Si nosotros caemos en la inocencia de pensar que no somos nada, ¿verdad? Que ¿cómo vamos a estar unidos? Yo siempre digo que si hemos sido capaces los europeos de estar unidos, que no tenemos ningún nexo en absoluto de ningún tipo, ¿saben ustedes que en la Unión Europea, a ver si alguien me puede decir cuántos idiomas oficiales hay? 24. Es una torre de Babel, eso sí que es una verdadera torre de Babel. Pero es que además nos une la religión, porque aquí en este mundo hispano, en esta civilización hispana, no olvidemos que seamos o no seamos practicantes, o más o menos creyentes, ese pasado cristiano católico lo tenemos todos impregnados en nuestro ADN. Y eso al final también, digamos que estructura nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de convivir, de entender la vida, de entender la economía, absolutamente todo. En Europa no todos son ni mucho menos católicos. Hay protestantes, hay calvinistas, hay luteranos, ojo, que piensan de manera muy diferente. Es más, algunos siguen todavía pensando que si estos países hispanos, algunos lo dicen abiertamente, que si no han progresado, no han prosperado, es precisamente porque somos católicos. Porque ellos dicen que los que prosperan, los que salen adelante, son los calvinistas, los luteranos, porque ya saben que según su filosofía, el rico es porque está tocado por la gracia de Dios. El pobre es despreciable. Hay poco menos que acabar con él, o poco menos que se pueda abusar del pobre, porque Dios le ha despreciado. El primero que le ha despreciado ha sido Dios. Fíjense qué mentalidad más extraña, que desde luego no coincide para nada con la nuestra. Justo antes de entrar aquí estábamos hablando de la enorme labor social que realizan, por ejemplo, la Fundación El Demócrata y otras muchas personas. Y sé positivamente que ahí tuvimos una cena también con personas importantes o comidas que hemos tenido estos días, que precisamente aquí las personas más pudientes realizan una extraordinaria labor social, cosa que no es habitual en los escenarios que no sean católicos, pero sí, salvo para desgravar impuestos. Por tanto, una vez más tenemos que ponernos en ese valor. Fíjense que en Europa es que no nos une ni la historia. Y aquí, para bien o para mal, mucho más para bien que para mal, nos une la historia. No nos podemos desprender de esa historia. El domingo pasado tuve también la suerte, que no la había visitado en el viaje anterior, que hace 2 años estuve aquí, también en República Dominicana, y me recorrí buena parte del país. Me llevaron a recorrer buena parte del país mis buenos amigos. Y tuve la fortuna de conocer la ciudad antigua.
Pero si es que nos une todo. ¿Dónde se construyó el primer fortín de toda América? Aquí, precisamente. Ahí mismo lo tenemos todavía. Montamos en este tren turístico, ¿verdad? Que fue maravilloso recorrerlo todo. Digamos, si es que nos une absolutamente todo. Y a medida que voy hablando con muchos de ustedes, el que no tiene casa en España, el que no tiene algún familiar que está allí trabajando o estudiando, el que no va habitualmente a España por cuestiones de trabajo o por cuestiones lúdicas. Pero si es que esa es la realidad. ¿Cuántas cosas nos unen? ¿Y cuántos de ustedes, seguramente los que están aquí en esta sala, no tienen algún familiar o algún antepasado que procede de España? Pero exactamente igual que cuántos dominicanos no hay en España. Porque cuando hay quien dice en Europa que estamos perdiendo población, tenemos un problema con la inmigración, en España no tenemos ningún problema con la inmigración. Porque lo mismo que a nosotros nos acogieron con los brazos abiertos nuestros países hermanos de América, de este mundo hispano, de esta verdadera civilización, ahora nosotros tenemos la fortuna de poderles acoger a cualquiera de estos países hispanos que quiera venir a España. Y además, hay que decirlo también abiertamente, precisamente yo soy muy subversivo, muy revolucionario, porque me gusta hablar con mucha claridad. Miren, hay algunas culturas, algunas civilizaciones, algunos grupos étnicos, algunas religiones que vienen a España y no se integran. Y no se integran. Porque uno de los principios fundamentales para integrarse son los matrimonios o las relaciones de pareja mixtas. En el caso de los hispanos, y probablemente el caso más llamativo, además hablo de datos oficiales, es el de los argentinos, que en menos de 5 años más del 70% de los argentinos tienen una pareja española. Eso es integración. Mi mujer es cubana, con lo cual ya se lo digo todo. Eso es integración, eso es verdadera integración. Precisamente por todo lo que nos une, es que pensamos igual, es que nuestra esencia es exactamente la misma. Por historia, por cultura, por religión y por algo maravilloso que para mí es el mayor nexo de unión, aunque sea algo redundante decirlo de nexo de unión, que sin lugar a duda es el idioma. Nada nos gusta más, y especialmente cuando estamos en el extranjero, que encontrarnos con una persona que habla nuestro mismo idioma y que además es su lengua materna, con la que te puedes expresar con totalidad, que le puedes entender perfectamente, y más nosotros que digo que tenemos la misma estructura mental. Como antes bien decía, con total acierto, nuestro querido embajador Marino, que es que efectivamente, como lengua materna, el español es la segunda lengua más importante del mundo. Lo tenemos que poner en valor, no lo tenemos que creer. Estamos hablando, como bien decía, de más de 500 millones de personas. Pero es que hay otros casi 200 millones de personas que hablan español con distintos grados de conocimiento y de fluidez. En Estados Unidos, que estamos hispanizando Estados Unidos, hay 60 millones de personas que hablan español. Y hoy es posible, como ustedes bien saben, transitar por todo Estados Unidos, y no digo solamente por Miami, por todo Estados Unidos, desde Alaska hasta el sur, hablando solamente en español. Ya no lo voy a decir en Nueva York, es que no hace falta ni hablar en inglés. Y la prueba está, eso, que los cadetes de West Point les obligan a aprender español con fluidez. Porque aunque el idioma del ejército sea el inglés, es que muchos de sus soldados van a hablar español. Y aunque nada más sea por saber si el oficial, si están criticándole a ver qué están diciendo en español sus soldados. Pero exactamente igual que no hay político que se precie en Estados Unidos que al menos cada 15 días no dé un discurso en español. ¿Cómo ganó Donald Trump las elecciones, entre otras cosas? Con el apoyo de los hispanos. ¿Se acuerdan ustedes, poco antes de las elecciones, cuando allí reunidos en uno de estos congresos, cuando les dice, ¿y cómo queréis que os llame? ¿Latinos o hispanos? Y todos empezaron a gritar, hispanos, hispanos, hispanos. Eso es, una vez más, la grandeza que tenemos y que tenemos que saber explotar. Porque efectivamente estamos en un mundo tremendamente complejo. Y lo vemos estos días en las noticias. ¿Alguien ha hablado de algún país hispano? ¿De qué se ha hablado? Israel, Irán, que si Estados Unidos, que si China, que si Rusia, que si Ucrania, que si la OTAN.
Nadie habla de nosotros. Y efectivamente nos podemos convertir en, y ya lo está siendo de hecho, en el nuevo campo de batalla, como pasó en la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Una China que está penetrando con muchísima rapidez dentro de Hispanoamérica, en todos los países, que está explotando y aprovechándose de sus recursos naturales, sea el litio, sea la soja, sea el petróleo, sea el gas, sea el oro, sean minerales estratégicos. Está llevando todo. El cobre de Chile, está llevando todo. Pero está enfrentando con un Estados Unidos que no quiere en absoluto esa situación. Y recientemente lo decía la general de 4 estrellas estadounidense que manda el Comando Sur, teóricamente que controla todo Centroamérica y Sudamérica, y amenazaba incluso a países enteros. Ojo Argentina con lo que hacéis con China, ojo Chile con lo que hacéis con China, ojo Bolivia, a ver si dejáis de mandarles el litio para China. Porque está el enfrentamiento, está ahí. Pero solamente vamos a quedar para eso, para convertirnos en nuevo campo de enfrentamiento como lamentablemente pasó en la Guerra Fría. Nadie va a contar con nosotros. Y efectivamente hay algo muy interesante que ha dicho, también con total acierto, el señor embajador, cuando dijo, siempre nos han intentado tener divididos, nos han intentado tener enfrentados. Eso es parte de la historia que relato, siempre totalmente documentado. Hay exactamente 40 páginas de notas, 40 páginas de notas, además de la bibliografía en el libro, de las 608 páginas que hay. Cómo desde el primer momento, sobre todo el mundo anglosajón, primero los ingleses y luego los estadounidenses, intentaron romper por todos los medios el imperio hispano, porque era un imperio hispano, donde todos éramos hermanos con igualdad de derechos y de obligaciones. Y dirán ustedes, hombre, había muchos abusos, claro que los había. Es que hoy no hay criminales, hoy no hay delincuentes, hoy no hay abusos, hoy no hay diferencias sociales, hoy no hay injusticias sociales, hoy no hay clasismo. Por supuesto que lo hay. ¿Cómo no lo iba a haber hace 500 años? Pero eso no significa que fuera la voluntad de la corona que representaba, que dirigía este mundo hispano. Pero recordemos que desde el primer momento nos intentaron romper, dividir. Y es más, aprovecharon, que fueron los fomentadores de esta división, aparte de otras circunstancias, aprovecharon para dividir este mundo hispano en el mayor número posible de países, precisamente para controlarnos más fácilmente. No olvidemos cuando a Simón Bolívar le habían prometido la Gran Colombia y luego no se la permitieron crear. Porque, entre otras cosas, sabían que nos podían esclavizar más sencillamente a través de la deuda, a través de prestarnos dinero, para que con ese dinero que nos prestaban a todos los hispanos, compráramos sus productos, porque aprovecharon para destruir prácticamente toda la industria manufacturera que había en estos países hispanos, para que solo les compráramos sus productos fabricados en estas fábricas precisamente generadas a través de la revolución industrial del vapor, de la primera revolución industrial. Y sobre todo en un momento, como les digo ahora mismo, que si no lo hacemos, que sepamos que las potencias anteriores y las nuevas, como estamos comentando, como es el caso de China, van a intentar seguir teniéndonos al margen y sobre todo seguir sembrando cizaña, precisamente para que no tengamos una sola voz que debemos exigir, e incluso un asiento, ¿por qué no?, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque debemos defender lo nuestro, debemos defender nuestra idiosincrasia, que es particular, que es diferente a la de los demás, es diferente a la de los chinos, es diferente a la del mundo anglosajón, completamente diferente, y tenemos que defender lo nuestro. Y para eso necesitamos unidad. ¿Significa eso que vamos a adoptar todo el mismo sistema político? No. ¿Significa que vamos a tener el mismo tipo de gobierno? No. Significa una confederación, por así decirlo, en la que todos fuéramos al unísono en ese sentido. Y se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no podemos crear una Hispanopol? Fíjese qué fácil, porque saben usted que al final, si hay que traducir documentos, al final se pierde muchas veces la esencia de lo que se quería decir.
nosotros no tendríamos ese problema en absoluto, en absoluto. ¿Por qué no tener nuestro propio Internet y, entre otras cosas, que exista la ñ? Ya estoy cansado de que todos estos me pongan manos. Fíjese qué sencillo, ¿verdad? Claro que lo podemos conseguir. O tener hasta nuestro propio YouTube, que no tengamos que depender todo de las tecnologías de los demás. Porque hay quien piensa, hay quien cree que poco menos que somos ciudadanos de segunda, que tenemos menos capacidades mentales que los demás, que somos más tontos, en pocas palabras, y no lo somos en absoluto. Y somos más trabajadores o tan trabajadores como cualquiera, y somos tan capaces intelectualmente como cualquiera. Una vez más, solamente está que nos lo creamos y que todo esto lo hagamos de una manera unida, de una manera unificada. Y podemos conseguir muchas cosas. Mire, hay algo que, por ejemplo, a mí me da mucha rabia. Yo estuve 7 años de profesor en la Escuela de Estado Mayor, de profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales, allí en Madrid, y me daba mucha rabia que, dependiendo del gobierno que había en ese momento en España y el gobierno que había, o el tipo político que había en otros países hispanos, pues venían o no venían alumnos de otros países a hacer el curso de Estado Mayor. O iban alumnos españoles a hacer el curso de Estado Mayor a otros países. Por ejemplo, yo tuve en su momento, cuando yo hice el curso de Estado Mayor, estamos hablando año 97-99, que entonces era 2 años, yo tuve de compañeros a venezolanos. Y posteriormente, cuando yo ya estuve de profesor en el curso de Estado Mayor, yo tuve alumnos venezolanos. Pero de repente, pues dejaron de venir. Porque al gobierno que había en España no le gustaba que vinieran venezolanos porque estaba enfadado con el gobierno de Venezuela. Esto es un error total, un error total. Tenían que ir siempre, al menos un alumno de todos los países de Hispanoamérica, esté quien esté en el gobierno, porque los gobiernos cambian. Lo que no cambian son los países. Y exactamente igual, españoles tenían que ir a todos los cursos de Estado Mayor de todos los países. Probablemente estos días tenga la fortuna de poder estar precisamente con sus alumnos de su curso de Estado Mayor aquí en República Dominicana. Ojalá sea así. Porque creo que esa es la relación que debemos mantener permanentemente entre todos. Porque además de la diplomacia habitual, hay una diplomacia de los servicios de inteligencia, hay una diplomacia militar que van en paralelo. Y se pueden hacer muchísimas cosas. Antes decía también el embajador, que no debemos olvidar, que desde el primer momento la reina Isabel, la católica, fomentó el mestizaje. Antes decía el otro embajador que tenemos aquí, de carrera, que es Iván Gatún, una de las personas más cultas que conozco de todo el mundo, digo de todo el mundo, de la que aprendo todos los días, decía que los franceses en Haití no tuvieron ningún tipo de mestizaje, ni se lo planteaban. Los ingleses en la India. ¿Cuántos oficiales ingleses se casaron con indias? Aquí, desde el primer momento. Desde el primer momento. Por cierto, quiero decir, esta obra, de ir a este reforzamiento del hermanamiento de la hispanidad, no es una obra de Pedro Baños. Yo soy una cosita muy pequeña, como les digo. Ni siquiera soy una persona especialmente culta ni ilustrada, ni soy un académico. Solo soy un pobre soldado. Pero tuve la fortuna de que en ese libro haya 8 apéndices de personas que sí que son ilustradas, académicas, cultas, personas preparadas de verdad, tanto españolas como de Hispanoamérica. Y el más destacado de todos, el más brillante, del que aprendo todos los días, es precisamente el embajador Iván Gatún. Y de verdad, créanme que no lo digo por decir y porque esté ahora mismo aquí con ustedes, aquí en la universidad, esta maravillosa universidad. Lo digo de corazón, lo digo con sinceridad. Porque cada vez que me dice que vino a España estoy deseando reunirme con él, comer con él y que me cuente todo lo de verdad. Es que les recomiendo, aprendan con Iván Gatún porque de verdad es una persona absolutamente excepcional. Como les decía, esto no puede ser una obra individual, esto tiene que ser una obra colectiva. Y además también les digo, hoy hay más impulso para conseguir este reforzamiento del hermanamiento desde este lado del charco, que incluso en la propia España, que bastantes problemas políticos tenemos allí, internos. Pero
Claro, es que tantos ejemplos que nos pone nuestro querido Iván Gatón, que él lo contaría mucho mejor que yo, que es un gran orador, con gran elocuencia, que decía que aquí se dio el primer juicio al poco tiempo de la presencia de los españoles, aquí precisamente en República Dominicana, donde se juzgó a un español por haber azotado hasta la muerte a un indígena. Y me contaba, dice, en 1947, y corrígeme si me equivoco, querido amigo, muy querido amigo, todavía en Estados Unidos estaban debatiendo si era lícito emplear el látigo contra los demás. En 1947. Para que nos demos cuenta, una vez más, de todo lo que ha significado este imperio hispano. Les podía poner tantos ejemplos, no les quiero aburrir porque quiero luego que me den, darles tiempo para que ustedes me pregunten lo que deseen. Mira, en 1848, si me equivoco en algún dato, tú me corriges, en 1848, cuando Estados Unidos ocupa California y se la quita a nuestros hermanos de México, había en ese momento más de 150.000 indígenas viviendo allí. Pocos años más tarde, en 1880, fíjense, les digo, 1848, 1880, apenas quedaban 1.700. ¿Quiénes han cometido los verdaderos genocidios? ¿Quiénes han acabado con los indígenas? Les doy otro dato actual. Si vamos al Río Grande o Río Bravo, como le quieran ustedes llamar, del Río Bravo para abajo, en México, hoy el 88% de esa población en México es descendiente de los antiguos pobladores de América. El 88%. De Río Grande para arriba no llega ni al 1,7% los que descienden de los antiguos indios que vivían en Norteamérica. Fíjense lo que les acabo de decir. Del 88% al 1,7%. Y así podía seguir con tantos y tantos y tantos ejemplos que una vez más tenemos que entender y ponernos en valor. Y si que hubo brutalidades, ¿cómo las vamos a negar? Imposible negarlas. Como les digo, es que hoy vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo donde no exista el abuso, no exista la criminalidad, pues lamentablemente seguimos en esa situación. Pero desde el primer momento, la voluntad fue de que eso no sucediera por parte de la corona. Todavía hemos celebrado una efemérides, por así decirlo, el pasado día 20 de este mes de junio, que en el año 1500 la reina Isabel la Católica promulgó una real provisión en la que prohibía terminantemente la esclavitud de los indígenas que se fueran encontrando a medida que se iba avanzando. Y es más, ordenó que todos los que se habían traído a España inmediatamente se liberaran y se devolvieran a sus familias. Recordemos que cuando llega del primer viaje, llega Cristóbal Colón y le presenta una serie de indígenas a la reina Isabel la Católica, que es la que está representada en la imagen. Esa figura que ven ustedes ahí del ajedrez, esa es la reina Isabel la Católica. Aquí se representa la figura de la reina. La portada tiene tiene una lectura muy críptica, que luego si quieren podemos ir comentando. Y le dijo a Colón, que se levanten ahora mismo, porque nunca van a ser mis esclavos, van a ser súbditos de la corona. Y efectivamente así sucedió. Es verdad que luego hubo esclavitud, pero proveniente de África, pero no se esclavizó, o por lo menos esa fue la voluntad de la corona, a aquellas personas que se iban encontrando a medida que se iba avanzando. Y además, como bien dice siempre nuestro querido embajador Iván Gatón, dice, pues aquí nació todo. Todo nació en República Dominicana. Si este es el nacimiento del imperio hispano, está aquí exactamente. Y él puede contar mucho mejor que yo multitud de anécdotas, con nombres, con fechas, que tiene además una memoria privilegiada. En todo caso, una vez más, la idea de este libro, que también tiene su parte histórica, que además antes me preguntaban en una entrevista que a quién recomendaría yo leer este libro, o que a quién me gustaría que leyera este libro. Y yo decía, lo primero los escolares, y luego los políticos, porque evidentemente para conseguir este hermanamiento, este reforzamiento de este hermanamiento, hace falta, como no, la voluntad, el impulso político, por supuesto.
Pero este libro, la mitad, prácticamente, es hablar de la historia, con sus luces y sus sombras, porque, lamentablemente, no conocemos nuestra propia historia. Y es nuestra historia. Nos gusta o no nos gusta nuestra historia. Y empiezo por España. Con vergüenza absoluta les digo que en algunas comunidades de España, esto que fue la creación de este imperio hispano apenas se estudia en 1 o 2 folios, en 1 o 2 páginas. Sí pasa que hay muchos políticos en España, hasta ministros, que todavía se creen a pies juntillas la leyenda negra. Esa leyenda negra que crea Guillermo d'Orange, que luego también algunos intelectuales italianos difunden, pero principalmente los ingleses, porque como no podían acabar con nosotros, con este imperio hispano, por la fuerza, inventaron la propaganda, inventaron la narrativa para destruirnos. Y el problema es que ese San Benito que nos colgaron, hoy todavía hay algunos que dentro incluso de España lo siguen fomentando y todavía se lo siguen creyendo a pies juntillas. Yo les recomendaría que leyeran el libro con toda la modestia, pero no por lo que yo haya escrito, sino por todas las muchas referencias que hay y sobre todo, precisamente por esos 8 apéndices, por personas cultísimas, preparadas, académicas, como es el caso de Iván Gatón, donde demuestran que todo aquello que nos estaban diciendo peyorativo de nosotros para perjudicarnos, que no es cierto. Y sobre todo, una vez más, el potencial que tenemos, es más, no el potencial, la potencia que tenemos, como es el subtítulo del libro, en el que pongo la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. Creo que no les voy a marear más, que ya he hablado demasiado y sobre todo después, como les decía, de las maravillosas palabras, espero, embajador, poder utilizar tu discurso en otros escenarios, con tu permiso, citándote por supuesto siempre. Creo que debería darles paso para que ustedes me pregunten lo que quieran, incluso si yo no puedo responderles, aquí tenemos a Iván Gatón, que lo responderá en muchos casos infinitamente mejor que yo, y por supuesto siempre tengan muy claro que me tienen ustedes como hermanos dominicanos a su entera disposición. Muchísimas gracias. Las personas que quieran preguntar, por favor, levanten la mano. Adelante el caballero. Casi todos los días veo su programa, El Canal del Coronel. Lo felicito por ese esfuerzo que hace, por defender posiciones, siempre tiene un lenguaje subversivo a su manera y a su estilo. Sobre el tema de la hispanidad, ¿es la hispanidad suficiente para unir y para ser parte de lo que pretendemos sea un mundo multipolar? Es decir, necesitamos un mundo multipolar y donde los países hispanos sean parte de ese mundo multipolar. Por todo lo que he escuchado, la cultura es el elemento, la identidad cultural, el idioma, la idiosincrasia, la religión, son los puntos de partida. Yo creo que la cultura es fundamental. Muchos políticos no se dan cuenta, aquí en el país, incluso yo critico a muchos funcionarios, que no se dan cuenta que hay que respetar la forma como piensa la gente y actúa, y hasta lo que come. Por ejemplo, saber manejar el problema tan sencillo, porque a mucha gente le gusta en este país la música alta. O sea, lo ven como una cosa tan, como si fuera pero son formas de ser de la gente, lo que come, lo que hace, lo que dice. Ahora, ¿es la hispanidad suficiente? Yo he estado viendo en estos días el esfuerzo que ha hecho Pedro Sánchez para que no le pongan la locura del 5% del PIB en defensa. Es una locura. ¿Cómo es posible que a los países de la OTAN lo obliguen? Trump es partidario de eso, un 5% del PIB. Aquí tenemos un 4% de educación y no lo hemos podido aplicar nunca. No lo hemos podido aplicar nunca. Y ha sido un desastre eso, ¿verdad? Desde que en el 2013 se empezó 4% del PIB para la educación, que no debió haberse hecho así, sino debió haberse hecho de manera escalonada.
no así de golpe. De 1.8 pasar a un 4% es una locura. Entonces, falta un elemento para que la hispanidad parece que no es suficiente. La economía, señor, como decía Bill Clinton, la economía, es decir, el tema económico. Parece que la cultura no es suficiente, porque ¿con quién está México, que es uno de los países de mayor cantidad de hispanoparlantes? México creo que es el número 1, ¿no? Estamos hablando de 120 millones de habitantes, más o menos. Y así podemos citar otros. La economía, es decir, México, Estados Unidos, el sur de América Latina, China, ¿verdad? Chile. Bueno, lo de Brasil es un país que no es hispano, pero sí ibero, ¿no? De la península ibérica. Entonces, ojalá pudiéramos lograr esa unidad, esa geohispanidad que usted propone, pero me parece una tarea que no será fácil. Aquí hay una frase que en la cultura dominicana utilizamos, sobre todo en el campo, no es una paja de coco, lograr unir a todos los que tenemos la hispanidad como punto de partida. De todas maneras, los felicito por su esfuerzo y seguiré viendo el canal del Coronel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Alguien más quiere preguntar? Preguntar, no exponer. Adelante, caballero. Si puedo. No, pero muchas gracias. Muy interesante. Si me permite que, si es tan amable, lo primero, darle las gracias efusivamente. Efectivamente, tenemos que entender que si no estamos unidos, no tenemos una voz única, no nos defendemos nosotros, no nos va a defender nadie. Como usted bien decía, esta mañana todavía Donald Trump decía que España se había convertido en un problema porque no nos poníamos de rodillas si queríamos aceptar el incremento del 5% de nuestro Producto Interior Bruto para gastar en defensa. Y lo dice abiertamente, es decir, pero ¿y quién es Donald Trump para amenazar a un país como España, ¿no? Aunque sea un problema del gobierno, no sea del país, ¿no? Es decir, para que veamos que esto tenemos que reaccionar al unísono. Por ejemplo, lo que está pasando con nuestros hermanos hispanos en Estados Unidos. Eso tenemos que protestar de manera unificada. Es decir, no se puede tratar así a seres humanos. En muchos casos que están en situaciones de semiesclavitud porque no están legalizados, se están aprovechando de ellos y cuando no les interesa les dan una patada y les echan del país de malas formas. Eso teníamos que hacerlo todos unidos. Y cuando digo todos unidos, no nos importa si en Venezuela hay otro tipo de régimen, en Cuba hay otro, y en Chile hay otro, y no tiene nada que ver con el de Argentina. Tenemos que tener esa voz común, precisamente para defender los intereses comunes, que son muchísimos. Una vez más, es infinitamente más lo que nos une que lo que nos separa. Por cierto, hay un programa en el canal del Coronel, no sé si lo ha visto usted, con Iván Gatón, que es uno de los programas estrella, maravilloso el programa que hizo. Y por cierto, también para ya que estamos en el mundo católico, dentro de poco con Margarita Torres, esta gran historiadora, hay un programa que ya está grabado, que lo está terminando de editar, que va a ser sobre los milagros eucarísticos y que seguramente les va a gustar mucho a todos ustedes. Así que muchísimas gracias por seguir el canal del Coronel, muy amable. Muchas gracias. Yo soy Silvio Carrasco. Gracias, Jaime, por tu saludo. Y como profesor de esta universidad quisiera agradecer el privilegio que tenemos como academia de tenerlo aquí hoy. Tenerlo en este escenario académico, presentando temas que obviamente tienen que ser de la academia, que tienen que ser y llevadas al aula. Y para no alargar esa exposición, sino hacer una pregunta, ¿cómo plantea usted? No he leído su libro, lo voy a leer, leí uno de Maquiavelo antes, que me fascinó, y se lo recomiendo a todos. ¿Cómo usted plantea en su libro, o cómo usted conceptualiza el núcleo de esa molécula, que es esa geohispanidad? Ese núcleo que da la energía, que da la unión, que da la fortaleza y que da la permanencia como cuerpo de unidad continental. Pues creo que la esencia de toda la columna vertebral hoy es el idioma, sin lugar a dudas. Creo que es, como decía, lo que más nos puede unir en este contexto, en el que además parece que se quieren imponer otros idiomas. A lo mejor dentro de poco tenemos que hablar chino,
pero creo que efectivamente debemos seguir difundiendo la grandeza del español. Un idioma además tremendamente rico, que se está perdiendo precisamente esa riqueza. Ojo, hay algunos países de aquí de Hispanoamérica que tienen una riqueza lingüística mayor que la que tenemos en España, que se está perdiendo a pasos agigantados, y creo que es lo que precisamente nos puede servir para avanzar en este contexto. Porque cuando a mí me propusieron escribir otro libro sobre geopolítica, yo le di muchas vueltas y dije, pero si es que es el momento de hablar de lo nuestro, es el momento de que nos están dejando de lado unos y otros, una vez más, y que nos van a seguir depredando como han hecho hasta ahora, y van a seguir utilizándonos clarísimamente dentro del contexto geopolítico si no espabilamos, si no abrimos los ojos. Esa es la idea, de ser conscientes de ello, ponernos en valor y exigir nuestros derechos, precisamente como civilización hispana, y que tengamos una voz influyente en el mundo, una voz que sea respetada. Es lo que estamos comentando. Pero ¿quién es la señora general de 4 estrellas estadounidense para amenazar a un país hispanoamericano? ¿Quién es ahora Donald Trump para amenazar a un país como España? Ahí es donde tenemos que reaccionar al unísono. Pero le pase lo que le suceda a cualquier país, una vez más con independencia del régimen político que tenga. Y como todo, si somos una familia, podemos reñir entre nosotros porque somos familia. Pero cuando ataquen a uno de nosotros, tenemos que reaccionar al unísono para tener esa defensa mutua. Eso es precisamente lo que debemos entender y lo que debemos poner en valor, empezando por concienciarnos de lo que realmente somos. El joven aquí. Sí, después del caballero. Nos queda él, nos queda aquí otro caballero y bueno, allá queda otro, ya 0 varones. Si alguna hembra quiere preguntar, ahí terminamos. Así es que adelante, caballero. Primero que nada, es un gusto conocerlo. Desde hace ya varios años yo he estado siguiendo su programa. Bueno, no realmente, es mi primera vez estando frente a tantas personalidades tan importantes. El embajador Iván Gatón, de quien he visto muchos de sus videos, y estoy encantado con la enseñanza histórica y la importancia que demuestra sobre comprender nuestra propia civilización, y usted, que nos ayuda a comprender el espacio geopolítico en el que están ubicadas nuestras naciones. Ahora, mi pregunta es, y es algo muy importante sobre lo que me he dado cuenta sobre el movimiento hispanista, que se ha estado expandiendo muy rápidamente, más que nada en la juventud, mi generación. Todo movimiento necesita por obligación organización. Lo que no se organiza no funciona y eventualmente fracasa. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál sería la mejor manera para que nuestro movimiento se organice y progrese? Pues muy interesante, muchísimas gracias, muy amable. Pues está empezando a haber movimientos para organizarse. Comentaba estos días que recientemente ha habido un congreso hispanista muy importante internacional en Cartagena de Indias, en Colombia. Es más, no sé si ustedes saben que aquí en octubre, aquí en República Dominicana, va a haber también otro congreso hispanista internacional, en octubre. Luego, a ver si me acuerdo, le paso el cartel a Francisco o a Iván para que lo difunda. Está habiendo iniciativas muy importantes, muy potentes, en muchos países, en México, en Argentina, en Colombia, aquí. Y es más, hay movimientos que también lo reflejo en el libro, que hablan incluso de reunificación, como puede ser, por ejemplo, en Puerto Rico. Puerto Rico es Estado libre asociado, aunque parezca que las palabras son un tanto antagónicas. Ha pasado mucho con Estados Unidos. De hecho, es una colonia, es una verdadera colonia. No tienen todos los derechos que tienen los puertorriqueños que tienen los demás estadounidenses. Y hay un movimiento muy fuerte, creciente, que ahora va a ir a Naciones Unidas precisamente para obtener una legitimación, precisamente que quiere ser otra comunidad autónoma de España y por tanto ser parte de Europa, con todas las ventajas que eso tendría. Recibir ayudas, todo el tema de los servicios sociales, se puede convertir en un puerto franco y dejar de depender precisamente de un Estados Unidos que le ha tiranizado y que han llevado, como pongo en el libro, con datos absolutamente fidedignos, ha llevado a cabo experimentos médicos terribles con los puertorriqueños y sobre todo con las puertorriqueñas. ¿Qué quiere decir? Que eso se está haciendo, se está organizando. Obviamente nos hace falta algo mucho más colectivo,
que vaya mucho más de las cumbres iberoamericanas, de todo esto que al final se queda en agua de borrajas. Estamos intentando por diversos caminos, por diversas formas, personas que estamos trabajando muy intensamente en ello, precisamente para ver cómo nos podemos organizar. Como decía al principio, obviamente haría falta el impulso político, cómo no. Pero si no lo hay, podemos hacer muchas cosas desde abajo. Por ejemplo, fomentar las relaciones comerciales, incluso con pequeñas empresas, entre ellas, que vayan estrechando esos lazos. Y luego, porque al final, si no viene de arriba, tenemos que empujarlos de abajo para conseguir que los de arriba finalmente entren también en esta dinámica. También les digo, tenemos un problema, y el principal escollo, aparte de que esto no es ni para hoy para mañana, eso no significa que nos vayamos a rendir, hoy el principal escollo es España. Es España. Porque estamos pasando una situación política muy crítica. Ahora mismo veía antes de entrar que hay casi un centenar de líderes socialistas que han sido ministros, que han sido presidentes de gobierno, que están pidiendo la dimisión urgente de Pedro Sánchez. Y no sabemos lo que puede pasar ahora mismo en España, cuando además se ha fomentado un gobierno que se ha apoyado en los separatistas, en los que quieren romper a España, en los que no quiere que se hable español en sus comunidades autónomas, y el principal problema lo tenemos allí. Hoy el impulso está viniendo desde aquí, desde América, para este reforzamiento, como digo, del hermanamiento. Está viniendo el impulso desde aquí, no está yendo desde España. Donde hay ministros, por ejemplo, y lo digo claramente, el ministro de Cultura, que es de los que se ha querido a pie juntillas, la leyenda negra, el ministro de Cultura de España, que probablemente sea de los más incultos que nos podemos encontrar, ¿no? De los ministros de Cultura más incultos de toda la comunidad hispana. Y por eso le digo, el problema lo tenemos allí. Y yo la principal labor que hago es en España para intentar que los niños lean este libro, que los políticos lean este libro, porque desde luego, si no tenemos ese impulso, lo tenemos muy complicado. ¿Significa, como decía antes el caballero, que nos vayamos a rendir? No, yo no me he rendido nunca y me han pasado ya muchas cosas en la vida. Y seguiré peleando precisamente porque hoy considero que esto es esencial, vital, imprescindible, necesario y que lo tenemos que exigir. Y tenemos derecho a exigirlo. Y tenemos derecho a que nos respeten. Y tenemos derecho a que nos oigan. Y claro que sí que seguiremos peleando por ello. Señor. Bien. Gracias. Buenas tardes, Federico José Álvarez, egresado de esta universidad. Gracias, coronel, por poner ante nosotros un horizonte en un mundo que ha perdido la dimensión teleológica. Las Antillas Mayores, Betances, Hostos, Martí, Luperón, Enrique Sureña, trazaron un horizonte, días del futuro. Claro, el problema que tenemos es que también están las Antillas Menores. O sea, somos un ecosistema insular, es un crisol de historias, es un accidente histórico, geográfico. No son hispanoparlantes todas las Antillas. ¿Cuál es el hilo de Ariadna que nos conduce hacia ese horizonte que usted nos plantea desde nuestra realidad insular, multicultural, increíblemente diversa, un éxito en mantenernos divididos? O sea, este mar de islas fue a propósito deshilvanado la historia colonial. ¿Dónde encontramos ese hilo de Ariadna para salir de este laberinto? Muchas gracias. Muy interesante. Es que cuando hablamos de construir esta nueva civilización o reconstruir esta nueva civilización hispana, no es ir contra nadie. No es no acoger al que quiera venir precisamente a este nuevo mundo, por así decirlo, ¿no? A esta nueva civilización. No queremos ir contra nadie, pero sí queremos que se respete nuestras particularidades, que se respete nuestra voz, que se respete, que tengamos una influencia en el mundo. Y por supuesto, todo el que quiera unirse a nosotros, bienvenido sea. Y a lo mejor está mejor que con otros
No olvidemos que hay algo muy importante, precisamente por nuestro pasado y nuestro presente cristiano católico, somos buena gente, somos buenas personas. Y lo digo yo que he viajado por prácticamente todo el mundo y he conocido de todo. Somos buena gente. Hay veces que somos tan buena gente que caemos en la inocencia y precisamente dejamos que abusen de nosotros por ser tan buena gente. Eso significa que como buena gente que somos tolerantes, que somos abiertos, como me han acogido a mí, porque también le digo una cosa, yo voy a determinados países de Europa y yo me siento extranjero, Y fíjese, yo que he viajado en posiciones, después de todo, de prestigio, de privilegio, a mí me siguen mirando como español en Europa, en algunos países por encima del hombro, porque nos siguen viendo como el pobre inmigrante español que en los años 40, en los años 50, en los años 60, en los años 70, tuvo que emigrar para hacer las labores que no querían los demás, que éramos pobres, y nos siguen mirando por encima del hombro. Yo cuando vengo aquí, a Hispanoamérica, especialmente a República Dominicana, yo desde que bajo por las escalerías del avión, yo me siento en mi casa. Yo no me siento diferente de ninguno de ustedes. Yo me siento un igual, a la misma altura que cualquiera de ustedes. Y en cambio, les digo, en la propia Europa, yo no me siento cómodo en muchos países, porque es una manera de pensar, de comportarse, de entender la vida que no tiene nada que ver con la nuestra. Y es más, cuando hay veces que dicen, es que en España ha habido un caso de racismo, de xenofobia, yo siempre digo, no somos ni racistas ni xenófobos. Otra cosa es que haya casos puntuales. Pero comparados con otros países de Europa, que les puedo garantizar que son verdaderos racistas. Verdaderos racistas. Y lo digo con todas las palabras. No voy a citar ningún país, pero lo podría citar. Porque ya le digo, me he movido prácticamente, bueno, sin prácticamente, desde Noruega, que estuve casi un año allí por temas de trabajo en la zona del Ártico, para abajo en prácticamente todos los países. He estado trabajando como asesor militar en el Parlamento Europeo en Bruselas, he estado viviendo en Bruselas cuando fui jefe de contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo. Fíjese si conozco bien toda Europa. Y hay algunos sitios que es realmente incómodo para nosotros estar allí. Realmente incómodo. Y ahora, por lo que les digo, si nosotros conseguimos conformar este nuevo cuerpo geopolítico, cualquiera es bienvenido, cualquiera es bienvenido. Y además estoy convencido de que estarían encantados de unirse a nosotros y de desprenderse de algunos pasados que sí que fueron terribles para estas zonas y que no les han aportado absolutamente nada. Y que a muchos les siguen teniendo, les interesa los países poderosos para que sean paraísos fiscales, para defraudar a la sociedad, para defraudar a los ciudadanos humildes. Así que fíjese si podríamos avanzar en tantos escenarios tan interesantes. Pero la pregunta me ha parecido muy afortunada y muy acertada. Muchísimas gracias. Nos queda un señor aquí nada más. ¿Dónde está? No, ¿y la señora? Y la señora después. Y con ella cerramos. Ah, es allá. No, aquí. No, ya es... El señor allá estaba primero, a él, y después la dama. Y con ella cerramos. Pregunta. Robert Espinal Luna, profesor de historia de aquí, de la universidad. Mi pregunta va en la parte histórica, porque revisando el índice del libro vi que usted trata un tema importante para mí, que es el tema de la guerra de independencia de su país. Yo tuve que estudiar el tema cuando estaba en el proceso de investigación de mi tesis doctoral. Soy egresado del programa de Historia del Caribe de aquí mismo. Aprovecho para volver a felicitar a nuestro rector por apoyar ese programa doctoral. Soy egresado de la primera cohorte. Y mi tema de tesis va dentro de la historia militar, porque tuve que hacer un estudio comparativo entre la guerra de la Restauración Dominicana y la guerra de los 10 años de Cuba. Y hay un tema puntual, un tema que atraviesa ambas guerras, que es el tema de la guerra de guerrillas. E incluso a propósito del mestizaje, descubrí que cuando terminó la guerra de la Restauración, hubo soldados españoles que no retornaron a su país ni se fueron para Cuba, porque quedaron tan fascinados con lo que vieron aquí, que se quedaron aquí, asumieron la nacionalidad dominicana y se casaron con dominicanas. Eso armoniza con lo que usted pues nos ha regalado, ha expuesto. Entonces la pregunta es,
como conocedor de la historia de su país y dentro de específicamente el ámbito militar, para Pedro Baños, ¿qué tan determinante fue la guerra de guerrillas para que España obtuviera el triunfo en su guerra de independencia? Muchísimas gracias. De hecho, sabe que esa palabra, guerrilla, se sigue utilizando literalmente en todo el mundo, precisamente por aquella guerra. Fue determinante. Piense que el ejército, cuando se levanta en armas, ese 2 de mayo de 1808, no todo el ejército se levanta. Es más, Daoiz y Velarde, en principio, son casi castigados por su jefe de regimiento, ¿no? Usted lo sabe perfectamente. Pero luego se consigue ese levantamiento y fue absolutamente clave, porque los franceses, que perdían militares, soldados, literalmente todos los días, en aquellas emboscadas, en aquellos golpes de mano, que son lo que significan las guerrillas, las emboscadas y los golpes de mano, entonces no había explosivos improvisados como hay hoy en día, las bajas que causaban eran tremendas, y sobre todo el terror psicológico, porque sabe que lo mismo a veces atacaban a la vanguardia, que otra vez atacaban a la retaguardia, que otra vez atacaban a los del medio, y no sabían exactamente quién es el que iba a morir en primer lugar en aquellos convoys, ¿no? Y fue clave, fue clave. También es verdad que hay que decir que significó mucho la ayuda inglesa, pero también, usted lo ha analizado muy bien, la ayuda inglesa no fue desinteresada, fue intencionada para, desde ahí, saltar precisamente a destruir el imperio hispano. No fue gratuita ni mucho menos. Es más, los ingleses, como usted bien sabe, aprovecharon para destruir buena parte de la industria española, de la industria que había en la península ibérica, para destruirla, para así tenerlos mucho más débiles, preparando precisamente el proceso de desintegración del imperio hispano. Lo relato todo también, con todo absolutamente documentado, todo tipo de notas, todo tipo de bibliografía, lo relato perfectamente en el libro. Pero, evidentemente, la guerra de guerrillas fue clave, absolutamente, y seguro que usted habrá disfrutado mucho analizándolo y leyendo al respecto. Muchísimas gracias. Señora. Saludos, buenas tardes. Gracias por visitar Santiago. Soy Sagrario Gómez, soy periodista. Y veo en su libro como medular el tema de que somos hispanoparlantes como una gran fortaleza. Ahora bien, esa misma comunidad hispanoparlante tiene una divergencia ideológica. ¿Cómo luchar, cómo concatenar esa divergencia ideológica con el común que es ser hispanoparlante? Claro, yo, antes ya estaba hablando con usted, muchas gracias de nuevo por seguirme. ¿Usted cree que en Europa no tenemos divergencia ideológica? ¿Usted cree que en Europa es lo mismo hoy la Hungría de Víctor Orbán que la Francia de Macron? ¿O la Italia de la señora Meloni que la Eslovaquia de Robert Fico? No tiene nada que ver ideológicamente. Es más, son gobiernos muy dispares uno de otro, tremendamente dispares. Aunque no sea de la Unión Europea, ahora mismo el gobierno del primer ministro británico Starmer no tiene absolutamente nada que ver con el señor Merz, el nuevo canciller alemán. Y en cambio, ahí estamos. O fíjese, de hecho, el gobierno de ahora mismo de España no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno holandés, que por cierto sabe que hace poco se ha desintegrado, ¿no? Y probablemente ganen los que ahí llaman ahora de ultraderecha. No tiene nada que ver. Y estamos unidos. Y encima estamos unidos y no tenemos una lengua común. Que antes les decía que tenemos 24 lenguas oficiales para 27 países, donde además ahora mismo hay un empeño, por ejemplo, por parte, al menos de este gobierno actual de España, para que también sean lenguas oficiales los idiomas regionales, como el catalán, el vasco, el gallego. O sea, es una torre de Babel total y absoluta. Y lo hemos conseguido. ¿Cómo no lo vamos a conseguir aquí? Y lo que le decía, ¿eso significa que tenemos que tener todos el mismo pensamiento, el mismo tipo de gobierno? No. Significa que tenemos que estar unidos para reaccionar al unísono cuando cualquiera de los nuestros sea atacado. Y me da igual que sea Venezuela, que sea Cuba o que sea Argentina. Esté quien esté. Tenemos que responder como una sola voz. Yo he dicho muchas veces, y lo voy a decir aquí, que me avergüenzo como español de no haber ayudado en su momento de una manera decisiva a Argentina cuando la guerra de las Malvinas. Que lo teníamos que haber hecho. Cuando ellos inmediatamente se unió el Reino Unido, Estados Unidos, todo el mundo anglosajón, y una vez más nosotros nos quedamos al margen. Muchas veces por cobardía, otras veces por timidez, otras veces porque nos creemos débiles.
porque no, una vez más no somos capaces de ponernos en valor. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que apoyar. Y tenemos que defender lo mismo, recuperar la soberanía de Gibraltar, que el Esequibo venezolano, que que Guantánamo cubano, todo lo que consideramos que debe ser, las Malvinas argentinas, que todo lo que debemos entender que es un colectivo nuestro, que es todo nuestro y que es parte de nuestra historia y debemos luchar por ello. Eso al margen de cualquier otra consideración. Como les digo, eso significa que todos tengamos que pensar igual, tener el mismo tipo de gobierno, ni muchísimo menos. Pero tampoco está bien lo que se está haciendo ahora en las últimas cumbres, que saben que dependiendo de quién esté en el gobierno, se le invita o no se le invita, va o no va. Una vez más, los gobiernos pasan. Lo único que permanecen son los países. Y lo importante es que nos centremos en esos países y que además nos revistamos de esa característica de civilización. Y para eso, una vez más, nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Los demás van a ayudarnos en absoluto. No le interesa China, no le interesa Estados Unidos, no le interesa Rusia, no le interesa India, que también está penetrando con mucha fuerza en Hispanoamérica. No le interesa a nadie. Nos interesa a nosotros defender lo nuestro. El señor Pedro Baños va a estar fuera firmando los libros. Si ustedes gustan, pasar por la mesa donde están los ejemplares. Si usted quiere concluir, distinguido. Pues infinitas gracias una vez más. Sobre todo, quiero recalcar a la Fundación El Demócrata, pero no solamente porque me haya traído aquí en esta segunda oportunidad, que ya en la primera se portaron más que bien, sino sobre todo quiero resaltarles por la labor social que están realizando, por los proyectos que tienen para mejorar precisamente la sociedad a través de una verdadera democracia. Y quiero subrayarlo y lo seguiré subrayando 1000 veces. A Iván Gatón por participar en el libro y por seguir siendo mi amigo e ilustrándome todos los días, aprendiendo de él. Al embajador Marino, que de verdad vaya discurso más maravilloso, impresionante. Por supuesto, al ingeniero Estrella, que no le puedo agradecer más todas las gentilezas que ha tenido conmigo sin conocerme. Así que se lo agradezco enormemente al pater, al rector de la universidad por acogerme en esta maravillosa universidad y a todos ustedes por ser mis hermanos dominicanos. Muchísimas gracias. Bien, en nombre de la Universidad Católica, del Grupo Estrella, agradecemos la presencia de ustedes a este acto auspiciado por la Fundación El Demócrata. El señor Pedro Baños estará afuera firmando los libros. Gracias a ustedes por estar aquí presentes en esta ocasión.